Bueno, pues nada, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta charla nuestra de los últimos jueves de mes. Bueno, no sé, yo creo que todos conocéis a la asociación. Nuestra asociación tiene como una de las finalidades que tiene más importante, es la de recuperar. Ay, que no se ha puesto el micro, perdón. ¿Le hace falta el micro? Bueno, no sé si clase, no, de momento no, ¿verdad? Vale. Uno de los objetivos de nuestra asociación, de nuestro municipio, es recuperar toda la historia, la memoria, la cultura, el patrimonio, el conocimiento de nuestro patrimonio, que es muy amplio. Y con todo esto, el objetivo final es, primero, un centro de interpretación, para después que pueda existir un museo físico en Getafe. Tenemos muchísimo material que está, como sabéis, en otros museos, porque aquí no hay donde alojarlo. Hay muchas cosas de Getafe en el mar, que está en Alcalá de Henares, y en el Museo de San Isidro. Esta es una de las visitas que solemos hacer la asociación, visitar estos museos para que conozcamos nuestro patrimonio que está distribuido por distintos espacios. Y también hacemos recorridos por Getafe y sobre todo vamos recuperando todo lo que nos va llegando de la historia. El primer paso que hemos dado hasta que llegue ese museo físico es tener un museo virtual. Os invito a todos, si no habéis entrado en el museo virtual, que lo hagáis, porque ahí estamos colgando todo lo que nos va llegando de historia, memoria y de artistas que todavía viven, que son de Getafe. Solo se cuelgan cosas, libros, documentos de Getafe, que hablen de Getafe, de la historia de Getafe. En esa historia de Getafe entran, por supuesto, las personas que han vivido, que viven en Getafe, ¿no? Vamos a poner unos cuadernillos aquí que hablan de la asociación y una hoja para que pongáis vuestras direcciones de correo electrónico y teléfono para podernos comunicar, enviaros una información de las actividades que hacemos, aunque también admitimos que os hagáis socios, que aquí hay trabajo para todo el mundo. No grandes trabajos, no todo el mundo tiene, como habéis visto, tenemos algunas dificultades técnicas con las cosas estas virtuales, pero bueno, que hay trabajo para todo el mundo. Y también os pedimos que nos sigáis en las redes, porque tenemos todas las redes abiertas. Bueno, la charla de hoy, esta charla del museo, es sobre los archivos parroquiales de Getafe. Es un tema que personalmente me resulta absolutamente desconocido. Ahí están los de nacimiento y las muertes, ¿no? Y las bodas religiosas, ¿no? Eso me interesa. Pero yo, según he leído, la archivera es la persona que se encarga de la organización y mantenimiento de un archivo, garantizando su buena conservación de los documentos y asegurándose que siempre estén disponibles. Lo que yo no sé, esto ya no lo contará Gemma, es quién o cómo se pueden acceder a esos archivos que están ya no lo contará. Nuestra ponente es Gemma María Jiménez Rodríguez, que es de Badajoz, otra extremeña más. Aquí somos muchas extremeñas, incluida yo. Getafe, como sabéis, es un municipio que está plagado de gente que en los años de la industrialización pues vinieron a buscar trabajo y pues ya aquí nos hemos quedado, aquí hemos formado familias y ya somos getafeños y getafeñas. Gemma es la archivera de esta diócesis del año 2001 y este cargo, que siempre estuvo ocupado por hombres y sobre todo curas, ya está abierto a otro tipo de profesionales, de mujeres, y sobre todo mujeres profesionales, que están viviendo aquí. Gemma es diplomada en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad Carlos III de Madrid.
Es licenciada en documentación por la Universidad de Alcalá de Henares. Ha estado becada en diversos medios, entre ellos El País, CEDO, que es el Centro de Documentación y Derechos Demográficos de la Comunidad, ¿no? ¿O no es español? Sí, vale. También ha trabajado en el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de España, en la Biblioteca Municipal de Getafe. Luego, también como otros trabajos, ha estado en Ferri Press, en Cordon Press, la Filmoteca Española y, actualmente, desde el año 2001, en el Archivo de Getafe. Como este desarrollo de este trabajo, es miembro de la Asociación de Archiveros de la Iglesia de España y vocal del Consejo de Archivos de la Comunidad de Madrid. En el 2003 elaboró y publicó un libro que se titula Guía de los Archivos Históricos de la Diócesis de Getafe, que se hizo en colaboración con la Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas de la Comunidad de Madrid. Este libro estaría muy interesante que lo viéramos para el fondo bibliográfico de nuestra asociación, y si es posible colgarlo en el museo virtual, pues ya sería perfecto. ¿Sí? Genial. Bueno, pues he estado buscando información de esta charla, he estado preguntando a amigos, a familia y tal, y es que, bueno, la verdad que no se sabe mucho de esto. Pero sí que es cierto que hemos hecho una reflexión que en unas épocas, ¿no?, en las que la población mayoritariamente era analfabeta y sobre todo pobre, los archivos diocesanos permitieron que se registrara y se conservara la vida de esas personas, la historia y la cultura de los pueblos. La documentación registrada es muy importante para la historia del arte, dado que en esos archivos se conservan registros donde se puede buscar la información, sobre todo, por ejemplo, para la conservación de los monumentos que pertenecen a los pueblos y eso para la conservación y la restauración, pues son temas muy importantes. Para nuestra propia historia es buscar nuestros orígenes, ¿no?, nuestros antepasados, dónde vinimos, qué hacemos. Leí unas declaraciones tuyas que me llamaron la atención y porque decían: somos la memoria histórica de la zona sur de Madrid, ya que conservamos documentos de finales del siglo XV desde finales. Mientras que el registro civil no empezó a funcionar hasta 1871, o sea, 400 años ahí, hay una que solamente están en los archivos diocesanos. Y yo ya no tengo que decir nada más, pero es que también para todo lo que nos interesa este punto. Bueno, pues muchas gracias por venir y por haberme invitado a dar esta charla. ¿No se me ve? Sí, lo veremos. A ver si era mejor. Sí. Vale. Bueno, mi charla de hoy espero que no sea demasiado, o sea, llegar a que ustedes puedan hacerse una idea de lo que es un archivo parroquial y también hacerles llegar, pues, el trabajo que desarrollamos tanto en los archivos como en la iglesia, ¿no? Para que puedan conocer un poco y entender qué es lo que tenemos en los archivos. El archivo fundamentalmente viene definido por el órgano que produce la documentación, ¿no? La documentación que llega al archivo y qué documentos genera esa institución y se conserva. Entonces, para ello, para entender qué son los archivos parroquiales o los archivos sacramentales, hay que hacer un poco de historia de la diócesis. Es una historia muy breve porque la diócesis de Getafe es elegida canónicamente en el año 1991, ¿vale? Y se desmiembra de la archidiócesis de Madrid y Alcalá. Se crea la diócesis de Getafe, la de Alcalá y la archidiócesis de Madrid, ¿vale? Entonces, de esta segregación, ¿no?,
se crea la diócesis de Getafe, que abarca 48 municipios de la zona sur de Madrid. Aquí veis el mapa, ¿no? De todo eso es la diócesis de Getafe, ¿vale? Y tiene una extensión de unos 2.300 kilómetros cuadrados y una población que rondará aproximadamente el 1,5 millones de habitantes, distribuidos en 48 municipios y en 126 parroquias. El archivo diocesano recoge los archivos históricos parroquiales de parte de estos municipios, ¿vale? En el archivo histórico solo se recoge documentación que tiene una antigüedad mayor de 100 años, porque en el derecho canónico histórico se considera 100 años. ¿Vale? Entonces, esta información, pues como bien ha dicho Ángel, es única, porque antes de que existieran los padrones municipales, antes de que existiera el registro civil, la única institución que daba datos de bautizados, de matrimonios, datos de cuentas, datos de obras, era la Iglesia católica, ¿no? Entonces, para poder ver qué podemos encontrar en los archivos, es necesario que os explique pues, la distinta tipología documental que hay, qué documentación, qué información nos puede dar para saber si necesitamos una cosa, a qué sitio acudir, ¿no? Porque muchas veces la gente viene, no, es que yo necesito saber cómo está esa documentación, porque es una documentación muy particular. ¿No? La gente estamos acostumbrados, estamos en la época de todo digital, pensamos que ponemos Pepe Rodríguez y nos sale todo lo que hay, y por desgracia no es así. Los libros del siglo, de finales del siglo XVI son libros escritos a mano, ¿vale? En papel de pergamino, que se escribe con pluma de ave y con una tinta que se hace de forma casera, ¿no? No hay reglas ortográficas, no hay una estructura pues, como la que podemos encontrar hoy. Porque hoy este documento mío, o sea, tú haces una fotocopia, lo pasas por un OCR y directamente ya tienes tu Word, sin embargo estos libros pues, tienen una casuística muy especial. Además de que son documentos que han sufrido mucho el deterioro de no estar bien conservados, de no estar bien. Han pasado por muchos avatares históricos, como la guerra napoleónica, como la guerra civil. Entonces, pues, que hoy por hoy estén y se puedan consultar, aunque no de la forma que nosotros quisiéramos, es una investigación. O sea, consultar los libros es investigar. Y intentar buscar, muchas veces sin saber si vamos a encontrar algo, ¿vale? Porque yo tengo libros de fábrica donde a lo mejor hay 1.200 documentos y cada documento es un documento distinto uno de otro, ni siquiera tienen un orden cronológico, y además teniendo en cuenta que para leer esta letra en muchos casos hay que saber una ciencia que es la paleografía, que es la ciencia que estudia la transcripción de este tipo de letras. Bueno, la tipología documental de los archivos parroquiales, ¿vale? Se basa principalmente en libros sacramentales, que son los que dan, lo que recogen las actas tanto de bautismos como de matrimonios, como de defunciones. Y también hay libros de confirmaciones, ¿vale? En los libros de bautismos, ¿vale? Se recogen en forma de acta los bautizados de una parroquia durante un periodo de tiempo prolongado. Esto es un problema, porque muchas veces no se sabe de dónde es una persona. Ahora mismo estamos teniendo muchas peticiones de Sudamérica, sobre todo por la nueva ley de abuelos, en la que si una persona justifica que sus abuelos eran españoles, pues pueden acceder a la nacionalidad española. Pero el problema es que piden, pues eso, buscar una aguja en un pajar. Porque mis abuelos eran españoles, pero claro, no hay nada centralizado, entonces tú tienes que saber dónde tienes que buscar para buscar y encontrar. No hay una forma estándar en estas partidas, ¿vale? Depende de la época, depende de quién haga el acta,
depende de muchas cosas. Si bien es cierto que siempre la Iglesia se ha preocupado de que las cosas se hicieran bien. Y en las visitas eclesiásticas, las visitas que hacían los obispos o los visitadores, siempre se ha comprobado bien que estos libros se hacían como se estableció en el Concilio de Trento. ¿Vale? Entonces, os he puesto unos ejemplos, ¿no?, de partidas que podemos encontrar en los fondos de la parroquia de Santa María Magdalena de Getafe y de San Eugenio. Porque la iglesia de San Eugenio la llamaban la iglesia chica porque era auxiliar de la Magdalena. Y en el caso de los bautismos tenían sus propios libros sacramentales porque tenían bastantes, el volumen era bastante. Entonces, he querido poner pues, varios ejemplos, no muchos porque entonces podría poner 100.000, ¿no? Pero para que vean que es cierto que no todas las partidas contienen la misma información, porque a veces la gente viene y dice, ay, es que yo he ido a tal archivo y en esta partida no vienen los nombres de los padres, o no vienen los nombres, es que eso depende de muchas circunstancias, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto sería del libro primero de bautismos de la catedral y es de 1536. ¿Vale? Y en este documento pues encontramos una información muy básica, ¿no? O sea, la fecha del bautizo de la hija de Juan Gasco y de Catalina, su mujer, ni siquiera se pone el segundo apellido, quienes fueron sus padrinos y los testigos. Mientras que, por ejemplo, en esta, que ya es de 1869, podemos encontrar más información, ¿no? Encontramos la fecha de bautismo, pero también encontramos la fecha de nacimiento, el cura que realiza el sacramento, el nombre de los padres, el nombre de los padres maternos y maternos, y también se solía poner de dónde eran originales. Eso nos hace seguir el hilo de la genealogía, ¿no? Y poder llegar hasta donde se puede llegar. Esto sería de la catedral y esto sería de San Eugenio, pues un poco más del mismo, ¿no? Que normalmente cuanto más nos alejamos en el tiempo, menos datos se dan y es más difícil tener todos los datos que nos permitan seguir trabajando en este. No sé qué os parece la letra, está muy bien. Sí. Luego os enseñaré documentos un poco más difíciles. ¿Vale? Dentro de los sacramentales también tenemos los libros de matrimonio. Los libros de matrimonios que se celebran en una parroquia en un determinado periodo de tiempo. En estas actas pues vamos a encontrar pues, el nombre de los contrayentes y de los padres de estos contrayentes, y también encontramos fórmulas que hacen que esa celebración del matrimonio sea verdadero, ¿no? Pues que se hayan hecho las amonestaciones, que se hayan pedido las dispensas, si hay grado de consanguinidad, si el contrayente o la contrayente era viudo o soltero. Pues son datos también que nos informan y nos dan datos interesantes de personas que puedan ser importantes para nosotros. Pues igual, aquí hay una partida de matrimonio del primer libro de la Magdalena, ¿no? Igual, pues son partidas muy breves, ¿no? Donde solo aparece la fecha del matrimonio, aquí en este caso se pone el padre del contrayente y el padre de la contrayente, con lo cual ya cuando llegamos a estas alturas ya es difícil seguir porque ya no sabemos los apellidos, ni sabemos nombres de abuelos, y si son apellidos bastante comunes en Getafe, pues ya no podemos seguir para abajo, ya se nos hace la cosa más complicada. Esto pues igual, ya es un poco más de 1864, igual, o sea, cuanto más nos vamos acercando, los datos son más numerosos, ¿no? O sea, que dice el nombre del cura, cuándo se hacen las amonestaciones, los padres de los contrayentes, de dónde son y el estado civil de los contrayentes. Luego, el tercer tipo de sacramental son los libros de defunciones. Y por desgracia más o menos lo que hay. Sí que es cierto que los libros de difuntos
más antiguos, de finales del siglo XVI, dan datos completamente diferentes a los que hoy a lo mejor anotamos o los que son más recientes, ¿no? En el caso de las partidas históricas, esta es una de 1577. Entonces, los datos del difunto son menores, o sea, porque pone quién fallece y pocos datos así. Pero sí queda otros datos muy importantes, porque era el tema de las misas. O sea, solían dejar un dinero cuando fallecían para que se dieran misas. Entonces ahí hay un listado, pues eso, misas, pues a lo mejor es para el alma de su madre, de su padre, o si tenía vocación de algo. Y entonces era también un libro de cuentas, porque en este margen se anotaban el dinero que dejaban y una vez que las misas se decían, se tachaban, para que luego el visitador comprobara pues, que todas las intenciones que se habían dejado pues, se habían hecho. Y si no se habían hecho, pues se hacían. Este es otro, donde también en esta época se ponía, pues si era pobre, también servía de testamento, porque se decía si testaban, a quién dejaban las aceas y quiénes eran los hijos que quedaban de esa persona. Entonces, para que veáis que la variedad es importante. Bueno, luego están los libros de confirmaciones, que esta tipología es más propia de parroquias, o sea, muy grandes, porque si no simplemente eran anotaciones que se hacían en los libros de bautismo. Se hacía una lista con todos los confirmados, porque además antes las confirmaciones eran, o sea, era un acto que ni siquiera era consciente el propio confirmado. O sea, venía el visitador eclesiástico, el obispo, los confirmaba a todos y la gente no sabe, a veces se llevan sorpresas. A mí me ha pasado en el archivo de venir una señora muy ofendida porque había hecho la catequesis de confirmación, se iba a confirmar y cuando va a pedir la partida de bautismo, para ver que está bautizada, resulta que ya estaba confirmada y ella no lo sabía. Y decía, ¿se puede borrar? Digo, no se puede borrar. Y digo, y claro, el sacramento ya lo has hecho. Como si ya le digo, yo no me acuerdo de cuando me bautizaron, yo voy a bautizar otra vez. No. El sacramento ya está hecho, ya está confirmado, entonces ya no se puede hacer, ¿no? El valor informativo de los libros sacramentales, además de lo que ha dicho Ángel, de saber tus orígenes, de conocer tu historia, también permite conocer, hacer estudios demográficos, ¿vale? Porque podemos ver el índice de natalidad, cuánta gente nacía en un determinado año. Podemos ver el índice de mortalidad, cuánta gente moría, incluso en muchos sitios puedes hacer estudios de pandemias, de cosas muy interesantes, ¿no? A lo largo de la historia. Los estudios sociológicos, ¿no? Lo que hablábamos de que en un determinado, por ejemplo, Getafe, pues hay un boom, por ejemplo, de nacimientos cuando la gente de Extremadura, de Andalucía viene. Entonces, todo eso también es muy indicativo de cuando hay una prosperidad en una población. Y también permite hacer estudios médicos y sanitarios, ¿no? Pues si hay epidemias, las causas de mortalidad, las condiciones higiénicas que había en esa época, por eso había más muertes. Otro libro, otra tipología documental, o sea, los libros sacramentales son los que más se consultan, porque es una información más a mano, ¿no? Por eso nosotros hemos hecho la digitalización, o sea, llevamos 15 años digitalizando el foro sacramental y se puede consultar en ordenadores, en nuestro archivo, porque tenemos tanto volumen que hemos tenido que hacerlo por fases. Entonces, la primera fase que llevamos de 15 años, ya tenemos, este es el segundo escáner que tenemos, porque el otro ya, después de 13 años, ya pasamos por vida. Entonces, es un trabajo muy laborioso, muy costoso. Entonces, hemos preferido hacer solo, o sea, ir por todas las parroquias y tener todos los sacramentales, que es lo que más se pide y lo que más se puede deteriorar. Claro, imagínense que tú cojas un libro del siglo XVI
que a veces está, que es mejor, o sea, ni estornudar, pues estar volando. Nosotros cuando digitalizamos, o sea, generamos un montón de polvo y un montón de, porque te puedes encontrar desde insectos, desde trozos de papel de cualquier cosa, folletos, porque la gente lo usa, pues a lo mejor mira una partida en un momento, deja un testigo, ¿no? Y entonces, pues claro, además las tintas en esa época a veces eran tintas muy ferrogálicas, que salen trocitos como de hierro. Y entonces, pues, eso es lo que hemos hecho. Estamos en esa etapa todavía de hacer los libros sacramentales. Porque los libros de fábrica tienen una información que es menos susceptible de las personas que no estén realizando estudios muy específicos de historia, pues acudan a ellos. Porque los libros de fábrica es, por así decir, como unos libros de cuentas, ¿no? Y ahí pues se recoge, pues, además de todo cosas así muy básicas, como por ejemplo si se compra cera, si se compra cualquier cosa, ¿no? Pues también tenemos, aquí lo voy a poner, por ejemplo, este es el contrato que firmó Alonso Cano, que es un pintor, para hacer a ver si lo veo, dos lienzos para la puerta del Rosario, el retablo colateral de la Magdalena. Entonces, claro, los libros de fábrica son más importantes para historiadores, restauradores, porque primero es una documentación un poco complicada de entender, ¿no? O sea, ahí sí, os leo, bueno, ahí lo podéis ver, ¿no? Que tiene una forma de redactar un poco difícil, o sea, ya no la letra, sino la redacción, pues vemos eso, que no hay, pues hay muchas abreviaturas, no se escribe, no hay reglas ortográficas, entonces pues hay que ser especialista para poder enterarse de lo que viene en el libro. Y luego es eso, el problema de que tú te encuentras con un libro donde tienes 200 documentos sin saber qué es, o sea, no puedes ir documento por documento para ver si encuentras una cosa que quieres porque no sabes si está, ¿no? Entonces los libros de fábricas pues se conocen pues a través de investigadores que vienen, que bucean y que luego hacen pues trabajos donde cuentan todo este tipo de información, ¿no? Luego también están los libros de visitas. En los libros de visitas también igual se suelen hacer en parroquias grandes, porque si no las visitas se anotaban en los mismos libros de bautismo. En los libros de bautismo, cuando llegaba la visita, se anotaba, se hacía un acta y se tomaba nota, pues, sobre todo si los libros estaban mal confeccionados, si faltaba algún tipo de documentación, para que a partir de entonces se hiciera de la forma adecuada. De hecho, hay muchos libros sacramentales que no contaban con índices y que el índice se hace posteriori por eso, porque en la revisión de la visita pues se ve que no se ha hecho y que es de obligado cumplimiento a hacerse. Y luego otra tipología documental, que esta es mucho menos importante, son los libros de hermandades y cofradías, que no quiero entrar así, por aquí no se haga un poco pesado porque no es los libros de cofradías, los libros de hermandades, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, el inventario de los censos de tierras del Cabildo Hospital de Santa María Magdalena de Getafe. Aquí la Señora de los Ángeles, en el siglo XVIII. Capellanías importantes de Getafe, como por ejemplo la capellanía de Don Pedro Abad o la capellanía de Juan Bautista de Alderete. Entonces, en estos libros, además de encontrar datos sobre las propiedades que dejan, las rentas que tienen, muchas veces se encuentran datos de carácter familiar y genealógico, ¿no?
En estos libros podemos encontrar datos económicos, estudios de espiritualidad, poder económico de una población, estudios histórico-artísticos y otros fondos parroquiales también que son importantes, pero también, o sea, para unos investigadores que ya vienen más tipo historia o arte, son los libros de inventarios, donde se anota el actuar de la parroquia, los objetos y ornamentos y los libros litúrgicos también, y el archivo parroquial. Por eso aquí también nos sirve para ver si hemos perdido parte de esa riqueza que puede tener una parroquia en un determinado momento y que por una causa u otra pues se pierde. Vemos aquí otro libro de inventarios. Este también es una tipología muy curiosa porque los números de matrícula son como el origen de los padrones municipales. Antes de que existieran los padrones municipales, la Iglesia se entretenía yendo casa por casa, anotando quién vivía. Bueno, lo hacían con el fin de saber si se comulgaban, si realizaban los sacramentos, ¿no? Pero ahí podemos encontrar, claro, se pueden anotar, o sea, ponía el número de la casa, a veces ponía la dirección, la gente que vivía, los años que tenía, y normalmente pues eso, se anotaba también si seguían los sacramentos, ¿no? Tenemos también cantorales. Esto ya está un poquito en peor estado de conservación, aunque yo los tengo en una caja que me ha costado moverlas. Tenemos también misales. Y bueno, ya concretamente hablando de los parroquiales de Getafe, contamos en los archivos históricos con la iglesia catedral de Santa María Magdalena, que en realidad es una parroquia que empieza a ser catedral en el momento que se crea la diócesis. Aquí cuento un poquito la historia, pero se podría decir mucho más. Y he hecho, bueno, ahí veis imágenes, estas imágenes son las imágenes del archivo. O sea, el archivo diocesano hoy por hoy está en la calle Cónsul y pues eso, contamos con unas instalaciones, con una temperatura y una humedad constante para que los libros puedan conservarse. Están en unas cajas con prensa especial, con su etiqueta identificativa para poder acudir a ellos y localizarlos, ¿no? Y por ejemplo he hecho esta pequeña tabla donde podéis ver pues eso, libros de bautismos, tenemos 29 y las fechas extremas van desde 1553 hasta 1925, teniendo en cuenta lo que he dicho antes, que son libros históricos, con una antigüedad mayor a 100 años. O sea, luego tenemos más, pero eso no se puede consultar porque por protección de... No pueden consultarlo, solamente el interesado o alguien autorizado pues, puede pedir la partida y se le da. Libros de matrimonios, 14, libros de difuntos desde 1572, libros de difuntos de párvulos, porque en determinadas épocas la mortalidad infantil era tan alta que tenían libros aparte. Y para que veáis, o sea, desde 1676 hasta 1846 la mortalidad infantil era bastante importante. Libros de fábrica, igual, la catedral, la verdad que conserva un fondo histórico bastante completo. Tenemos la suerte de que están desde el primero hasta el último, porque muchos, en algunos archivos parroquiales se han perdido algunos, si no se han perdido todos. Tenemos libros de cerro, libros de cofradías, inventarios, colecturías y matrículas. Y luego pues, tenemos la iglesia de San Eugenio, la iglesia chica, que durante muchos años sirvió de iglesia auxiliar de la catedral por el volumen de población que había. Entonces, la iglesia de San Eugenio solamente tiene libros sacramentales propios de bautismo. Las bodas y las defunciones se anotaban en los libros sacramentales de Santa María. ¿No veis? Así veis que es bastante menos rico el fondo documental, no tiene libros de
fabricar ni de cofradía, ni cofradía muy pocos y esto es lo que tiene. Entonces, para que conozcáis las instalaciones del archivo, el archivo diocesano ha sufrido 3 traslados, este es el tercer traslado, ¿no? O sea, estábamos antes en la calle Almendro, que era un antiguo colegio, y las dependencias eran pues, antiguas aulas de colegio, estaba todo muy disperso y en unas condiciones, porque teníamos condiciones de temperatura ni de humedad, vamos, estaba expuesto a cualquier cosa. Pero ahora pues eso, ahora contamos con armarios compactos que se pueden abrir, se pueden cerrar y entonces hace que no entre ni humedad, que no pueda haber fugas de agua y no tenemos un sistema contra incendios especial que lo que hace que si hay un incendio se coma el oxígeno y entonces pues así no pueda la documentación no pueda destruirse, ¿no? Y datos de interés del archivo, pues estamos ahora en la calle Consul, ese es el teléfono del Obispado de Getafe, mi correo electrónico y el horario. En el archivo trabajamos un técnico de digitalización, que es un compañero que compartimos varios, y yo que llevo allí desde hace 21 años y que poquito a poco pues voy dando forma a este archivo, ¿no? Que por hoy pues tenemos a lo mejor un 75% de los fondos sacramentales, porque aquí estáis viendo solo lo de Getafe, pero recordad que la diócesis son 48 municipios, ¿vale? Y tenemos digitalizado pues a lo mejor un 75% del fondo sacramental. Se puede consultar en nuestra sala de investigadores, hay que pedir, esta es la máquina que tenemos ahora para digitalizar. Los libros, esto es una cámara de fotos y lo que se hace es una captura del libro, luego se hace un PDF para que se pueda tratar como si fuera el libro original, porque en ningún momento, es lo que decíamos, o sea, no hay un tratamiento, no hay una hoja de ni hay un reconocimiento de esa letra, es una tarea pues, muy laboriosa, muy bonita. Investigadores que está Eugenio, está José Luis, está Mariano, que Mariano estuvo muchos años con nosotros. ¿Cuántos años estuviste, Mariano? 5 años. 5 años. Los 3 días a la semana venías, desde por la mañana hasta que cerrábamos. Y José Luis y Eugenio también lleváis 2 años. No, voy a hacer. No te voy a dar el premio entonces. Todavía. Y la verdad que es, no sé, vosotros podéis contar vuestra experiencia de cómo está el archivo, de cómo podéis encontrar y... Yo puedo contar mi experiencia que yo estuve buscando en septiembre, hice esto y soy de Cienfuegos y a mí mi abuela me decía que era familia de Ventura Rodríguez, el arquitecto, y por fin lo he conseguido con los archivos. Sí, que soy familia de Ventura. Entonces esta es la sala donde trabajamos, este es mi despacho, sí, y aquí está Jesús. Y esta es la sala de investigadores que tenemos ahora, muy chiquitita, antes era más grande, pero es que el obispado ha cerrado la sede que tenía en la calle Almendro y están haciendo un edificio nuevo, pero mientras se hace el edificio nuevo, pues ahora estamos todos ahí juntos y pues tenemos que compartir con los hermanos. Pero por lo menos he conseguido, porque yo pensaba que la sala se iba a cerrar directamente, que íbamos a estar sin sala de investigadores, porque claro, primero es el trabajo que, o sea, no nos podemos quedar sin el departamento de economía o sin la notaría de matrimonios, ¿no? Entonces, pues, pero bueno, hemos conseguido esta salita, ellos se llevan bien y abrimos la puerta cuando la abrimos, cuando hay ruido la cerramos, ¿no? Pagamos la persiana cuando nos entra el sol, pero nos está haciendo familia, que sí, estamos pasamos buenos ratos también, que sí. Y nada, pues eso, os invito a que si queréis contactar conmigo, ya sea por teléfono, sea por correo electrónico, si queréis hacer una visita, pues encantado, incluso pues también como asociación, ¿no? Pues si queréis alguna vez pues eso, hacer alguna visita a nivel... Y nada, pues agradeceros que hayáis venido venir aquí a contarnos un poco pues, el trabajo que realizamos, ¿no? Y también un poco a dar visibilidad, porque esto es un trabajo
muy arduo, un trabajo muy laborioso y complicado, y la verdad que tampoco contamos con ningún tipo de ayuda, ¿no? O sea, la Comunidad de Madrid antes nos daba una subvención, ahora también era una subvención nominativa a la provincia eclesiástica, que fue yendo cada vez a menos, hasta desaparecer con la pandemia. Desaparecer también, ahora son ayudas que salen pues, para digitalizar, pero a nivel nacional, entonces claro, es difícil competir, o sea que una diócesis de Getafe compita por estos diócesis como la de Bilbao, pero bueno, nosotros intentamos entrar en estos proyectos. Yo voy haciendo el trabajo con una rodillita, poquito a poco, pero vamos, he conseguido bastante, porque todo esto lo he hecho yo, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, pero también contenta de que, por ejemplo, pueda servir a gente a encontrar sus orígenes. Y también hay veces que incluso en el mismo archivo se encuentran familias. O sea, ha pasado de decir, ¿tú qué estás investigando? Ah, pues yo, la verdad, pues yo también. ¿Y qué apellido tienes? Tal. Ah, pues resulta que tu madre y mi madre son primas hermanas. Digo, no me lo puedo creer. Pues esa cosa, esa magia hacemos a veces en los archivos. Y nada más. Muchas gracias. Una charla súper interesante. Yo he declarado absolutamente que tenía un absoluto desconocimiento y yo digo, bueno, pues aquí nada, lo de... Pero como tú, mucha gente. Bautizos, bodas y defunciones, ya está. Pero bueno, me ha servido muchísimo la mente. Ahora toca el turno de las preguntas, que seguro que os ha suscitado muchísimas. Y seguro que Gemma nos lo aclara todo. Sí, yo, bueno, primero alegrarme mucho de examinarte la gracia porque en definitiva es una riqueza más de las muchas que tenemos en Getafe y que es desconocida. Entonces, que hay que aprovechar. Que efectivamente que se conozca a través de su protagonista desde hace 20 años, pues es relevante. Lógicamente estamos hablando de cosas de hace 6 siglos, 7 siglos, no sé si digo bien, pero son cosas antiquísimas que han recorrido, han estado aquí presentes muchísimo antes que nosotros. Es una evidencia, casi es un absurdo decirlo, pero hay que constatarlo, que son documentos con una presencia como la de la catedral misma, y incluso puede que haya algunos más antiguos. En fin, a mí me gusta mucho escucharlo de los protagonistas, y una pena que a lo mejor no se pueda ir a ver, digamos, libremente. Me paso por aquí como quien va a luchar del Parlamento. Claro, si el problema es que tenemos tanto que hacer y contamos con tan pocos recursos y con tan poco dinero, o sea, entonces la importancia también de este tipo de charlas, ¿no? Porque al final lo que no sabemos que existe es como si no existiera. Claro, por eso digo que ante la dificultad de verlo, por lo menos saber que estáis, saberlo. Sí, a la hora, o sea, los libros que están digitalizados se pueden consultar, o sea, no hay ningún tipo, o sea, no pido tener un carnet de especialista ni nada, la gente viene, lo consulta, y el problema es de lo que no está digitalizado. En ese caso ya sí que tiene que ser gente, o sea, por curiosear, por así decirlo, con todo mi respeto, que es una curiosidad muy sana y muy saludable. No podemos decir, pues yo me voy a ver este libro, y así. ¿No? Claro, sí, pero a veces es difícil, o sea, la gente dice, no, o sea, yo sí que es cierto que en el tiempo que llevo aquí, cada vez se respeta más, ¿no? Y cada vez se da valor. O sea, a mí me ha llegado a pasar de gente que se ha llevado hojas y las han devuelto, y gente, me refiero, no una persona que no sabe lo que tiene en la mano, ¿no? Y que por 4 euros se podía haber llevado una copia a su casa, pero no, se tuvo que llevar la hoja. Gracias a Dios luego la devolvió. Y a que yo me di cuenta y fue un poco... Pero el problema es ese, que a veces decimos, esto es de Getafe, esto es nuestro, sí, pero claro, tenemos que saber que aunque sea nuestro, lo primero que tenemos que hacer es respetarlo, ¿no? Cuidarlo, y claro, en todo momento también difundirlo, pero difundirlo pues siempre que se necesite, ¿no? O
ahora mismo investigador que está haciendo una tesis doctoral, viene mucha gente también de fuera, mucha gente del extranjero, a veces vienen a consultar cosas. Una persona especialista en órganos y tal, pues sí que le deja consultar esa documentación, ¿no? Pero gente que, por ejemplo, pues está aquí, que ha hecho el trabajo de la catedral de Getafe, donde ha tenido acceso a la documentación. Lo que pasa es que, claro, antes no tuvo la suerte de que estuviera digitalizado y lo hizo desde la propia... No sé si llegó a ir al archivo, al nuestro. ¿Yo? Sí, Martín. Sí, soy Martín Sánchez. Yo estuve personalmente muchos años trabajando. Sí, pero a lo mejor antes de que yo llegara. Antes, mucho antes, O sea, sí. sí. El diócesis año del 92, con la inauguración de la diócesis. Claro, claro. Y además, en aquella época, es cierto, porque me conocían, sabíamos cómo trabajábamos, tenía acceso directo a los libros de fábrica, fundamentalmente, y algunos de bautismo. Y ya me encontré libros escritos. Eso, sí. Incluso conozco los autores de la broma. Sí, casi. O sea, la gente que estamos en el mundillo. Se los llevamos libros enteros a casa y aquí estoy bien, porque yo opino y... Pero escuchen, en muchos sitios se sigue haciendo todavía. Por esa Sí, falta claro. de cultura, ¿no? De esa falta de darle el valor que tienen las cosas. Sí, porque cuando luego... vamos a la Biblioteca Nacional o al Archivo Histórico de Protocolos, normalmente te dan un lápiz para que anotes, porque el lápiz y no sé, el bolígrafo. Claro, eso lo empecé a hacer yo, pero mucha gente me recriminó. Hubo personas que me decían, madre mía, es que desde que estás tú aquí no va a venir nadie. Y digo, bueno, pero es que no se trata de que vengas aquí a tomarte café, ¿no? O sea, se trata de que... puedas tener digitalizado en el futuro de todo, porque sería una gran aportación para la institución. Sí, claro, si el problema está que es eso, que no tenemos recursos. O sea, por ejemplo, intentamos hacer colaboraciones con ayuntamientos, por ejemplo, pero siempre y cuando se respeten por las condiciones que ponemos. Porque, por ejemplo, al principio sí que se hizo también algún convenio con la Iglesia de los Mormones, pero convenios que se hicieron que ahora no han respetado, porque ellos decían que digitalizaban o que lo filmaban y que lo guardaban y sin embargo ahora estamos comprobando pues, que esa documentación la venden, incluso la manipulan y tal. Entonces, pues claro, siempre cuidando que la propiedad de esta documentación es de la Iglesia, ¿no? Pero sí que hemos firmado, por ejemplo, convenios con Pinto, con Valdemoro, una asociación que había de amigos del archivo y tal, cubrieron toda la digitalización del fondo. O sea, ellos se encargaron de hacerlo. Entonces, claro, nosotros como diócesis, y más teniendo en cuenta porque estas cosas no dan de comer y no dan, o sea, nada. O sea, a mí me pide, o sea, yo la gente que viene allí a investigar, investigan y no tienen que dar ninguna tasa ni nada. O sea, ponemos los ordenadores, digitalizamos, hacemos tal. Entonces, el único coste que tenemos es que para poder valorar las cosas, porque si no pedimos todo, o sea, cuando una cosa no tiene valor, pues nos lo llevamos todo. Entonces, son 4 euros la partida, la voy a quitar, pero si tú vas a tomar datos, o sea, puedes estar, ya te estoy diciendo, Mariano estuvo 5 años, pero gracias a él se pudo digitalizar. Por eso, pero que digo, claro que esto, sí, pero porque tú hiciste un trabajo muy laborioso, pero me refiero a gente, o sea, yo tengo gente que viene a hacer su árbol genealógico, un señor que me hace, o sea, que se ha gastado un dineral, pero porque a él le interesa, ¿no? Porque además, hombre, a mí si viene gente estudiante, al final no me cobra, pero claro, el problema de no cobrar una cosa que cuesta es que al final pues no le das valor y lo queremos todo. Entonces, pues eso es lo que estamos haciendo. Perdona, ¿cuánta gente trabaja en digitalizar? Pues estoy yo, o sea, a ver, yo ya no digitalizo porque ya no me da tiempo. Sí que hubo un tiempo que digitalizaba también, pero está un compañero que está solamente 3 días a la semana. Y ya digo, sí que cuando firmamos algún convenio con el ayuntamiento, por ejemplo, el Pinto sí que nos puso personal, o sea, cubrió personal durante un tiempo pero la verdad que es difícil. O sea, solo con nosotros es difícil llegar a todo lo que tenemos. No sé si he entendido bien. Voy a una pregunta que rompe un poco lo que venimos hablando.
Los libros de todas las parroquias de la diócesis están aquí o a ver, es que eso es un tema complicado, porque lo de depositar los archivos parroquiales en un archivo diocesano no es una cosa clara. No es como la administración pública, que tiene unas reglas que se siguen, o sea, el documento sigue unas etapas y está en el archivo de oficina, luego en el administrativo, luego aquí no. Aquí entonces yo intento, tenemos bastante fondo centralizado, pero tenemos otro problema, que tenemos muy poco espacio. O sea, no nos cabe más. Pero que en el edificio nuevo, no sé yo si voy a tener menos espacio todavía. Porque como somos, va a haber más sitio en el almacén que de archivo, ¿no? Entonces, claro, es lo que hablábamos. O sea, yo podría hacer una obra faraónica, ¿no? Pero es que no cuento con recursos. La realidad actual, ¿el Getafe solamente está en el Getafe? No. En el libro este, que bueno, ya lo pasaré, hay parte que está depositado, pero igual, o sea, como no hay no hay un decreto que diga todo lo parroquial histórico tiene que estar en el diocesano. Pues entonces depende de que el párroco quiera y que incluso la población, porque es lo que hablábamos, o sea, la gente de un pueblo se cree que el archivo es suyo, se tiene que quedar allí. Pero claro, tiene que ser consciente de que a mí me han traído, o sea, y le estoy hablando de hace 2-3 años, libros históricos en cajas de fruta y de verdura, porque se lo estaban comiendo las ratas. A mí me lo entregan y digo, yo allí abajo sola no voy, porque me puedo encontrar cualquier cosa. Eso pasa hoy. Entonces eso es lo triste. O sea, lo que no, pues seguimos la guerra civil y a ver, una guerra es una guerra. Si no se respetan a las personas, ¿cómo se van a respetar los libros o las obras de arte, no? Pero que hoy por hoy, estando en la época que estamos, libros históricos auténticos, o sea, es patrimonio histórico. O sea, es que toda esta documentación es patrimonio histórico. Y tenemos unos derechos y unas obligaciones con ese patrimonio histórico, ¿no? A nadie se le ocurre ponerse a hacer un graffiti en la esta de la catedral, ¿no? Pero sí que se le ocurre poner 1585 en un libro histórico. Y eso se sigue haciendo, pero porque no hay una cultura de que son obras, o sea, que es patrimonio, y es que además el que tú escribas en un libro de esos es un delito. Que tú te lleves una hoja de un libro de esos es un delito. Y que no esté en condiciones, para mí... Claro, yo ahorita cuando viene investigador, no, pues he ido a tal archivo y me han dejado allí solo. Digo, madre mía, no me lo digas. Mejor no me lo digas. Porque sufro. Y yo digo, o sea, siempre veo ahí la mano divina, porque de verdad que es un auténtico milagro que esto esté hoy aquí, que se pueda consultar y que lo hayamos conservado. Hoy por hoy no hay una cultura a este respecto. Los archivos son los grandes desconocidos y son lo último de lo último. De cualquier manera, yo aquí quiero apuntar una cosa. Llevo como 20 años investigando por algunos sitios cosas. Y he pedido documentación a Simancas, he pedido documentación a Ávila, he pedido documentación a Toledo, a los archivos nacionales, he pedido al Paseo de Moret también cosas de la guerra civil. Y ninguno me ha cobrado lo que me ha cobrado el archivo diocesano de Getafe. El archivo diocesano de Getafe me ha cobrado el triple de lo que me han cobrado los demás. Es demasiado caro, sobre todo para la investigación. El tema de que una persona puntualmente pida una clave de bautismo, una partida de matrimonio y tal, bueno, yo los precios, pero que vayas a investigar y que por sacar 40 o 50 folios te cobren 400 euros es demasiado. Yo le digo, yo llevo aquí 21 años y nunca he cobrado eso. Yo tengo facturas, tengo vuestras facturas de lo que cuando hice la investigación del general Pingarrón, que la hice en el año 2014 y 2015, cuando hice la investigación del general Pingarrón tengo los certificados y tengo la factura todavía guardada. Y la verdad es que es demasiado caro. Es demasiado caro. Los precios, desde luego, sí, bueno, pero... para investigación yo no lo veo claro.
El problema es que... Y luego, perdona, luego quería plantear otro reto aquí a la asociación. La asociación ya ha traído a Isabel Seco Campos con el tema del archivo municipal. Tenemos aquí a Gloria que también sabe bastante del archivo municipal. Has venido tú sobre este archivo, dos magníficos archivos, pero tenemos un tercer archivo que es tan magnífico como este, que es el archivo del Hospitalillo de San José, del que Getafe, desgraciadamente, no sabe nada, no sabe prácticamente nada, porque no hay acceso de ningún tipo a ese archivo. Entonces yo planteo el reto a la asociación para que algún día habléis con los responsables y a ver si podemos acceder algún día a ver documentación. Sí, dijo. Porque se me ha adelantado, porque iba a decir, yo personalmente conozco ese archivo. Yo también lo conozco, pero... Y me resulta insólito que ese archivo, la pregunta que iba a hacer era si eso se iba a centralizar aquí en algún momento del programa, porque desde luego esas condiciones no las reúne el archivo. Esas de preservación, de humedad, de polvo, de control del acceso, no lo reúne. Entonces... Claro, pero el problema está que eso es de una... claro, es una fundación privada. Eso es como si yo voy a tu casa y digo, oye, pues es que tienes... no has cambiado las toallas o no has cambiado... Entonces, es patrimonio. Y como patrimonio, pero claro, el problema está que comentabas que la Iglesia es una entidad privada, da igual. O sea, nosotros no tenemos... O sea, puedes comparar el archivo municipal y mi archivo. O sea, no sé cuánto personal tenéis en el archivo. ¿Solo sois dos? Sí. Estáis en precario. Pues estamos en la misma, pero me refiero que un archivo que esté tan infravalorado, pues es una pena. Entonces, claro, si yo no tengo recursos, si yo no tengo medios, si yo no... Yo tengo mucho... La gente me dice, ¿por qué no se puede consultar en la red? Ya, claro, pero para eso tienes que tener medios informáticos, tienes que tener un servidor grandísimo, tienes que pagar una nube. Entonces, claro, ojalá. Eso está claro. Entonces es difícil poner un precio. Claro, yo le digo que yo personalmente he dado partidas a gente que no tiene recursos y se las he dado. Gente que está haciendo trabajo, y a una chica que está en la universidad y que está haciendo el pobre. Sí que es cierto que luego hay gente que abusa, ¿no? O sea, a ti te puede interesar mucho, pero no tienes por qué tener el documento, tienes que tener la información, que a veces también confundimos con el tener la información con tener el documento. Lo que, claro, lo que tiene valor es la información. Que tú quieres tener, a mí me encantaría tener todo esto en mi casa, pero no puedo. Y es que jamás lo he hecho, ¿no? O sea, yo tengo otro antecesor mío que sí que lo hacía, ¿no? Y lo fotocopiaba y lo fotocopiaba y tal. O sea, no. Es que una cosa es el documento como fuente de información y otra cosa es el documento como en sí, ¿no? Sí, pero hay documentos que si no los tienes en la mano hay muchas noticias que se... No, claro, tenemos que ir allí todos los días, tenemos que... Si tú tienes... Claro, pero si eso a ti no te todo. dan... Mira, a mí, por ejemplo, me han mandado de Simancas 2 megajos completos con 600 y pico folios de toda la documentación que tienen del general Pinaco. Vale. Tú te puedes liar a estudiar y puedes pasar así de largo y puedes ver algunas cosas. Pero lo que sí te digo es que si te quieres enterar de lo que verdaderamente pasaba, te lo tienes que leer a fondo, y no una, sino varias veces. Totalmente de acuerdo, pero que hoy por hoy... Su humor realmente. Claro, pero el archivo Simancas yo no sé qué presupuesto tiene. Sí sé el presupuesto que tengo yo, es cero. Mi presupuesto anual es cero. Yo lo que sé es que les pido cosas, me las mandan por CD y los precios, desde luego, son súper asequibles. Pero es lo que hablábamos, o sea, estamos en fondos públicos y vamos, y el archivo español, ¿no? O sea, no se puede comparar. Tampoco estamos hablando de una entidad de dinero. La Iglesia tiene mucha riqueza. La cosa es que lo que vive la cosa chica, pero que vive... Pero no me decís que la Iglesia es pobre para... No, nadie, escúchame, nadie ha dicho que seamos pobres, ni ricos, ni nada. Me refiero que a nivel... Que no se
a nivel, claro, de dotación, yo no estoy echando la culpa a nadie, pero igual que pedimos que acceso, también deberíamos, o sea, lo que he dicho, o sea, el patrimonio es patrimonio, pero tenemos derechos y obligaciones. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, sí, a mí, yo entiendo perfectamente que a lo mejor un documento puede tardar 7 años en leerlo, no vas a estar allí 7 años, ya, pero es que cada persona necesita una cosa, cada persona tiene unas condiciones. Yo, personalmente, creo que poca gente me puede echar en cara el que no lo ha atendido bien, el que no tal. No, Y suelo ser... Eso yo, Gemma, no te lo voy a decir nunca, porque tanto en un sitio como en otro, tantas veces como he ido, me habéis atendido. Pero yo le he atendido a usted. Sí, tú, lo que pasa es que hemos hablado mucho por teléfono, pero prácticamente yo... Pero la documentación esa se la he mandado yo. Sí, la tengo, y la tengo en casa. Pues escuche. Tengo en casa y tengo los recibos y tengo todo. ¿Y qué fue? Pues documentación sobre el general Pingarrón, por ejemplo. La partida de bautismo, la partida de matrimonio, partida de defunción, partida de bautismo de su esposa, el libro entero de la ermita de la Virgen, las donaciones que hizo el general Pingarrón. En fin, hay 40 pues yo le digo que estas tasas que yo cobro las pone la provincia que se explica en Madrid, yo no me las invento. Y son las mismas desde hace 21 años. O sea, no han subido ni un céntimo ni un euro. No te lo tomes como algo personal, no te lo tomes como algo personal, que no es contra ti, ¿no? Es que la empresa, en general, los precios que tiene establecidos, desde luego, son el triple que tienen los archivos nacionales. Sí, pero estamos hablando es el triple. Eso es porque lo he pagado, por eso te lo digo. Yo creo que el problema está en que no hay homogeneidad en toda la iglesia, ¿no? Porque las condiciones que hay aquí en Getafe no son las mismas que en los archivos. Yo he viajado, yo he estado en el archivo de Ávila, por ejemplo, he estado en el de Badajoz, he estado en Salamanca. Bueno, en Salamanca he tenido que ir a las parroquias, concretamente he llegado a estar en un sobrado de casa, con el cura del párroco en su casa tenía los libros. Y yo creo que eso es porque falta una política que venga de arriba en la iglesia, de decir, mira, todos tienen que trabajar así, todos tienen que tener nuestro archivo. Sí, están los archivos vaticanos que seguramente que no tienen el mismo problema que tengo yo. Pero pasan en todos los sitios, o sea, no es lo mismo. 50 céntimos por la digitalización de documentos. Aquí se paga más, pero son condiciones distintas. Aquí había un presupuesto, es un archivo nuevo, un edificio nuevo recién estrenado hace un par de años. Tienen un equipo de gente que tienen hasta recepcionistas, tienen director, tienen especialistas, tienen gente de bueno, ella, perdona, es que ella también querías decir algo, ¿no? Sí, soy Gloria Arias, del Archivo Municipal. En primer lugar, decirte que me siento reflejada en lo que dices, en la precariedad de todo, tanto de personal, por supuesto, de medios, y que dentro de cualquiera de las instituciones, tanto la institución eclesiástica como la municipal, los que habéis tenido al archivo lo sabéis, el archivo es el último elemento dentro de la institución. Entonces nunca hay ni medios ni les interesa, francamente, a veces es así, que no tienen mayor interés. Hasta que no necesitan una cosa que no encuentran porque no ha llegado al archivo. Entonces hay que hacer magia. Eso lo entiendo perfectamente. Yo te quería hacer otra pregunta, porque nosotros, desde luego, la reproducción es que no tenemos ni siquiera para reproducir. Nosotros estamos tan precarios que ni siquiera para reproducir. Pero sí que dejamos la opción ahora de que cada uno con sus medios digitales, con su teléfono, con lo que sea, pueda reproducir. No sé si esa posibilidad vosotros la contempláis o no la contempláis. A ver, nosotros es que como estamos... Entendiendo que sois una institución privada. Claro, por eso te digo, que es una forma... a veces la gente eso cuando no, usted, es que cuesta muy caro. Pues es que todo es relativo. ¿No? O sea, sí se puede hacer fotos, pero es que el problema está que es que hay la sala de investigadores, es muy chiquitita. Sí, claro, si uno se pone, yo me acuerdo que a poco de llegar yo ahí un señor que decía que era muy pesado para escribir, que él cogía una grabadora, claro, era cuando no teníamos móviles, ahora claro, con los móviles podemos hacer de todo, ¿me entiendes? O sea, tú puedes estar en el archivo, hacer así y estar mientras tomando un café, ¿me entiendes? Pero que eso... Sé que esa medida que te digo que tienes muchísimos detractores dentro de la profesión porque claro, están los derechos de la propiedad intelectual, los derechos de reproducción y todo eso, o sea que todos tienen una contrapartida. Pero que no se me ocurre otra opción de conciliar los dos derechos.
que es muy complicado. O sea, es que no hay cosa buena, entiendo yo. O sea, yo por eso también intento ser flexible. Es lo que hablamos. O sea, yo tengo un horario de visitas. Por ejemplo, ahora que tengo mucha gente, pues si los lunes y los viernes no tengo visitas, pero sé que es una persona que solo puede ver, pues lo hablo. Gente que viene de Barcelona, pues le hablo de lunes a viernes. O sea, gente que no tiene recursos, se lo doy. Pero es lo que digo, que también muchas veces cuando empiezas a hacer las cosas mejor, la gente termina abusando. Eso pasa con todos, ¿no? O sea, tú dices, jolín, ¿por qué me tomo un café en el bar de ahí y me cobra €1? ¿Y por qué en el Rich me cobran 6? ¿Por qué es el Rich? ¿Me entiendes? No se puede comparar por el hecho de que sea un archivo distintos archivos, porque son tipos de archivos. Tú no puedes buscar en una biblioteca municipal lo mismo que buscas en la nacional. O sea, la biblioteca nacional es nacional, pero a la biblioteca nacional no puede ir una persona a ver el periódico. No. A la biblioteca nacional solo va gente con un carnet, gente que está investigando y gente que no encuentra en otra biblioteca los documentos que tiene la nacional. Yo quería preguntar una cosa al hilo de esto. Teniendo en cuenta que somos instituciones diferentes, la institución local, la institución física, pero indistintamente de quién ha recogido esos documentos, indistintamente de qué documento, de qué forma lo tiene, pero igualmente en los dos archivos es información de interés público y se recogen cosas públicas, civiles, no solamente de la Iglesia. Entonces, me cuesta, sí, porque se extrae información por el hecho de pandemias, de... Sí, claro, pero es que, claro, es que... Lo que quiero decir es que creo que el interés por el conocimiento de la historia pública de los pueblos me cuesta pensar, me cuesta creer que se cobre. No se cobra porque tú accedas a la información. Se cobra porque tú te lleves una copia digital de esa información. O sea, tú puedes estarte, ya te lo he dicho, o sea... Sí, pero bueno, que te puedes llevar una información para que no se pueda digital. De todas formas, eso también pasa en todas, por ejemplo, en el archivo municipal también se cobran por las copias digitales. O sea, que sea ya lo que se establezca en... No, que si no tú ahora mismo vas a decir, a mí me gustaría tener... Hay que hacer un mantenimiento. Ya, pero que puede ser también... Lo que pasa es también que... puede ser que tú estás viendo en el ordenador tu PDF y haces un mucho, te lo vas a correr No, y ahí... porque está capado el ordenador. Pues te digo que esa información... Claro, pero como todo, vamos a ver, es que tú no vas al ayuntamiento, a la alcaldesa y dices, oye, déjame... Pues eso es igual, es una entidad privada. Tenemos páginas, claro, pero la información es accesible. Como tú te la quieras llevar, es cosa tuya. Es como si yo me dices ahora, es que a mí me gustaría tener un facsímil de libro 1 de fábrica, que no lo puedes tener, ¿me entiendes? O sea, es que hay que, por eso, pero que hay gente que te lo pide, ¿me entiendes? O sea, y yo quiero llevármelo toda a mi casa, ya, pero es que toda tu casa no. O sea, hay que saber para qué son los documentos y qué cosas son y no son. Entiendo que también lo de la web, lo del servidor, que se cuesta dinero, que en este momento la Iglesia no está por ahí para hacer eso. No. Yo no te digo eso, pero depende de las iglesias. La opción que te llevo yo de hacer así un PDF, me mando un correo de mi casa, me leo, yo tengo que estar atendiendo a una visita, a restricciones de espacio, o no sé qué, es que yo no veo tan difícil. Pero escucha, eso lo pones en todos los sitios. O sea, que eso en muchas cosas. O sea, yo, por ejemplo, si quiero ir al banco, tengo que ir, también me lo pueden poner. A ver, son cosas que se tienen que ir haciendo poco a poco porque nos tenemos que ir adaptando a las nuevas necesidades. Pero no significa que todo valga y que todo se pueda tener en un clic. ¿Entiendes? O sea, yo te estoy diciendo que no tengo informático. ¿Cómo monto yo eso? ¿Tú eres capaz de montar un sistema en el que se cuelguen todo? Es que necesitas... Claro, pero los PDFs hay que guardarlos y necesitas un servidor y necesitas tener copias de seguridad y claro, si tú pones un PDF que pesa 2 megas y lo tienes que poner en la red, o sea, eso requiere una estructura y una seguridad, ¿vale? Entonces es muy complicado, no es fácil.
Hay otra pregunta. Ángel, perdona, José María, que Ángel quería preguntar algo. Sí, yo quiero volver a los contenidos, por lo menos lo que más me interesa, y de los libros que has hablado, me ha llamado la atención que son los cantorales. ¿Esos libros han suscitado algún interés por parte de investigadores? No, además, ¿Se sabe? en las condiciones en las que están aquí no se pueden consultar, habría que restaurarlos. Y entonces, claro, la restauración Claro, son inconsultables, aunque alguien quisiese hacer una investigación sobre... es que están en unas condiciones que no se porque se resalta la restauración se contempla a día de hoy. Hay otra... pero si no es que se contemple, se deje de contemplar. O sea, que se puede contemplar. Si tú ahora mismo me dices, toma, 2 millones de euros, yo contemplo todo lo que quieras. ¿Me entiendes? Y que lo que pasa en esta diócesis pasa en la mía. Como te estaba diciendo Eugenio, cada diócesis depende, o sea, tú puedes entrar en Bilbao, como el gobierno vasco les ha dado un montón de dinero, un montón de subvenciones, claro, tienen un edificio solo para el archivo, tienen 300 personas trabajando, todo está accesible, pero claro, ¿cómo ¿y qué quieres que haga? O sea, si esto ya es un milagro. Sí, es patrimonio. No, pero ¿qué se está conservando? Sí, se está conservando. El digital, pero el momento quiero decir que no se restaura, que no se... Pero tú sabes lo que es eso. No sé. Claro que es el problema. Nosotros, Vicky, nunca has visto que no se ha restaurado jamás. Pero es que eso es como, no sé qué es. Por ejemplo, que son documentos tan importantes, que no, si no hay dinero, nunca hay dinero para nada de dinero. Es un problema de dinero y de falta de personal. Claro, yo no entiendo. Una persona trabajando para todo eso no das abasto. O sea, es que no tienes infraestructura para hacer nada. Igual que nosotros, se podría hacer infinitamente muchas más cosas. Es que eso es normal. Y luego, ¿qué es eso? Si no tienes informático, no tienes ordenadores. Yo he hecho la digitalización y montaba unos pollos allí porque digitalizaba con un ordenador, otro tal, no tenía servidor. O sea, yo a veces me tiraba para crear un PDF, a lo mejor me tiraba 3 horas. Y en el mejor de los casos, como era un portátil, se calentaba y a las 2 horas y pico me decía, no has hecho nada. Pues muy bien. Pero si yo... Me parece todo un logro que haya conseguido digitalizar una parte importante, porque los sacramentales solamente pues siendo muy pesada, son una parte muy importante. Ahora tendrías que seguir con los de fábrica. Sí, cuando terminen los sacramentales, claro. Sí, pero es que, por ejemplo, fábrica y para la investigación no lo pide nadie. No lo pide nadie. Oye, hay una cosa que un poco te ayuda. Ha caído en mis manos documentos de entre 1626 y 1823. Hubo en Getafe una orden que la conocían los getafeños como los Basilios, y era la orden de San Basilio Magno. Fueron unos grandes bodegueros, fueron unos grandes propietarios de tierras de Getafe, pero no hemos conseguido, yo por lo menos no he conseguido averiguar ni en la diócesis, ni en la de Toledo, ni en lo de Madrid, donde leches tenían la casa en Getafe. No sabía. El problema de las órdenes monásticas y de esto es que son igual entidades privadas, que aunque sean dentro de la misma iglesia, es que tienen su entidad. San Basilio. Y entonces, pues si no llega lo que hablábamos, o sea, la documentación que nos llega al archivo no se encuentra en el archivo. Entonces... No, sí, en los libros de fábrica de la ermita pasa otro tanto. Vosotros tenéis hasta 1816. Desde 1816 en adelante, que se formó la congregación, los libros se han perdido. Y vas allí a la congregación y el libro más antiguo que hay es de 1934. Entonces, ¿qué ha pasado con los libros de 1816 a 1934? Porque alguien los tiene en su casa. Sí. Alguien los tiene en su casa. Porque todo lo que tenía don Rafael en su casa, ¿dónde está? Pues vete tú a ver. Está en casa de ahí. No es como la de la otra. No apunto yo a don Rafael. No apunto yo a don Rafael. Y a lo mejor lo cedió a... En los libros de la ermita que faltan, no apunto yo a don Rafael. Bueno, yo creo que esto está
yendo a una tertulia que Sí, es de otro sí, ámbito, yo creo que lo podemos dejar aquí. Y muchísimas gracias por asistir, muchísimas gracias, ha sido muy interesante. Gracias Victoria, que es nuestra presidenta, porque queremos hacer un regalo de la asociación.